Hay decisiones que duran un instante y decisiones que duran media vida. Comprar un móvil, unas vacaciones, un coche. Si te equivocas duele, pero pasa. Ahora imagina otra decisión. Una firma, menos de un minuto, y que esa firma decida cuánto dinero saldrá de tu cuenta cada mes durante los próximos 30 años. Eso sí que cambia una vida. Miles de personas creen que el día más caro de su vida será el día que compren una casa. Pero no. El día más caro suele ser el día que firman la hipoteca. Porque dos personas pueden comprar exactamente la misma vivienda, el mismo día, en la misma calle, incluso por el mismo precio. Pero una acabar pagando decenas de miles de euros más que la otra. No porque el banco le engañara, sino porque nadie le enseñó cómo funciona realmente una hipoteca. Quiero presentarte a Javier y Laura. Tienen 30 y pocos años. Llevan años viviendo de alquiler. Han ahorrado todo lo que han podido. Han renunciado a viajes, a cambiar de coche, a muchas cosas. Pero por fin encuentran la casa perfecta. 3 habitaciones, luz natural, un pequeño jardín, incluso está cerca del trabajo. Y por primera vez en mucho tiempo sienten que pueden imaginar allí toda su vida. Cuando salen de la visita, la inmobiliaria les dice una frase que seguramente hayas escuchado alguna vez. Hay otra pareja interesada. Si os gusta, tendríais que decidirlo pronto. Y de repente todo cambia. Ya no están pensando con una calculadora, están pensando con el corazón. Porque tienen miedo de perder la casa. Y ese es exactamente el momento en el que más errores se cometen. En los próximos días harán cosas que hacen miles de personas cada año. Compararán bancos, escucharán ofertas, firmarán documentos que apenas entienden. Se fijarán en un número enorme, ignorando otros mucho más importantes. Y sin darse cuenta, tomarán decisiones que les costarán dinero durante los próximos 30 años. Lo curioso es que casi nadie les avisará, porque todo el mundo habla del precio de la vivienda. Muy poca gente habla del precio de financiar esa vivienda. Y ahí es donde suele estar la diferencia entre una buena compra y una decisión que te perseguirá durante décadas. Hoy no voy a decirte qué banco elegir, ni cuál tiene la mejor hipoteca. Dentro de unos años esas ofertas habrán cambiado. Lo que no cambiará son los errores, porque los errores que vas a ver hoy ya los cometían tus padres. Y si no tienes cuidado también puedes cometerlos tú. Al terminar este vídeo sabrás negociar una hipoteca de una forma completamente distinta. Entenderás por qué una hipoteca aparentemente barata puede ser la más cara. Sabrás qué mira realmente un banco cuando decide prestarte cientos de miles de euros. Y probablemente evitarás uno de los errores financieros más caros que puede cometer una persona normal. Porque una hipoteca no empieza el día que firmas, empieza mucho antes. Y precisamente ahí es donde empieza nuestra historia. Hay un momento en el que una vivienda deja de ser una vivienda y se convierte en tu casa. Empiezas a imaginar dónde irá el sofá, dónde jugarán tus hijos, dónde celebrarán las Navidades y sin darte cuenta dejas de comprar con la cabeza. Empiezas a comprar con el corazón. Y eso es exactamente lo que esperan muchos vendedores. La inmobiliaria llama esa misma tarde. Tenemos otra pareja interesada. Si queréis quedaros la vivienda tendríamos que firmar una reserva cuanto antes. Javier mira a Laura. Los dos sienten lo mismo. Si esperamos la perdemos. Y ese miedo es uno de los peores asesores financieros que existen. Déjame hacerte una pregunta. Si mañana encontraras la casa de tus sueños, ¿firmarías una reserva de 10.000 o 15.000 euros para que no se la lleve otra persona? La mayoría responderíamos que sí. Y ahí aparece el primer error. No porque reservar una vivienda sea malo, sino porque muchísima gente reserva primero y piensa después. Javier y Laura creen que ya han hecho lo difícil. Han encontrado la casa, ahora solo falta la hipoteca. Pero la realidad es justo la contraria. Encontrar una casa puede llevar semanas. Conseguir una buena hipoteca puede ahorrarte decenas de miles de euros o incluso hacerte perderlos. Hay algo que casi nadie explica. El banco no estudia la vivienda primero, te estudia a ti. La casa no firma la hipoteca, la firmas tú. Y antes de prestarte cientos de miles de euros, la entidad intenta responder una única pregunta.
¿Hay muchas probabilidades de que esta persona me devuelva el dinero durante los próximos 30 años? Al banco no le importa si la cocina es preciosa, ni si el salón tiene mucha luz, ni si desde la terraza se ve el mar. Lo único que quiere saber es si dentro de 10 años seguirás pagando. Aquí ocurre algo curioso. Muchísimas personas piensan que ir al banco consiste en sentarse delante del director y preguntarle ¿cuánto me prestáis? Ese planteamiento ya empieza mal, porque te coloca en una posición de necesidad. La pregunta correcta es otra. ¿Qué banco me ofrece las mejores condiciones para financiar esta compra? Parece una diferencia pequeña, no lo es enorme, porque cambia completamente quién negocia con quién. Imagina dos personas. La primera entra en una oficina diciendo, necesito una hipoteca. La segunda entra diciendo, estoy comparando varias entidades, quiero saber qué podéis ofrecerme. ¿A cuál crees que intentarán convencer más? Exacto, al que tiene alternativas. Pero antes incluso de hablar con un banco, hay una pregunta mucho más importante, y muy poca gente se la hace. No es, ¿cuánto cuesta esta casa? Es, ¿qué imagen de mí va a ver el banco cuando abra mi expediente? Porque aunque nunca hayas pensado en ello, tú también tienes un historial financiero. No es una nota visible como ocurre en otros países, pero tus movimientos cuentan una historia. Y esa historia puede ayudarte o jugar completamente en tu contra. Imagina que mañana entra una persona en tu casa. Se sienta delante de ti y te dice, ¿podrías prestarme 300.000 euros? Sin aval, sin garantías. Y promete devolvértelos poco a poco durante los próximos 30 años. ¿Qué harías? Seguramente empezarías a hacer preguntas. ¿Dónde trabaja? ¿Cuánto gana? ¿Tiene deudas? ¿Ha devuelto siempre lo que pidió? ¿Tiene ahorros? ¿Es una persona responsable con su dinero? Pues eso mismo hace un banco, solo que mucho más a fondo. Javier y Laura llegan a su primera reunión. Llevan una carpeta perfectamente ordenada. Nóminas, declaración de la renta, contrato de trabajo, extractos bancarios. Todo parece ir muy bien, pero entonces el gestor les hace una pregunta. ¿Tenéis algún préstamo más? Los dos se miran. Bueno, el coche... y una pequeña financiación de unos muebles. Y una tarjeta que vamos pagando poco a poco, pero no es nada. De repente, lo que parecía una situación cómoda empieza a cambiar. Aquí hay algo que mucha gente no entiende. El banco no solo mira cuánto ganas, mira cuánto dinero ya tienes comprometido antes de que llegue el día 1 de cada mes. Porque tu sueldo no está completamente libre. Cada cuota que pagas reduce tu capacidad para asumir otra. Pongamos un ejemplo. Imagina que cobras 2.500 euros netos al mes. Mucha gente piensa, puedo pagar una cuota de 1.200 euros. El banco no piensa así. El banco piensa, ¿qué pasa si suben los gastos? ¿Y si nace un hijo? ¿Y si uno de los dos pierde el trabajo? ¿Y si aparecen gastos imprevistos? Porque una hipoteca no dura 2 años, dura décadas. Durante ese tiempo la vida cambia. Por eso muchas personas salen decepcionadas del banco. No porque les rechacen la hipoteca, sino porque el banco les presta menos dinero del que esperaban. Y entonces ocurre algo muy peligroso. Empiezan a buscar entidades que les presten más. Cuando quizá la pregunta correcta debería ser otra. ¿Realmente me conviene endeudarme tanto? Aquí quiero que recuerdes una frase. No porque el banco sea perfecto, sino porque resume muy bien cómo funciona una hipoteca. El banco no compra tu ilusión. Compra la probabilidad de que le devuelvas el dinero. Cuanto menor perciba ese riesgo, mejores condiciones podrá ofrecerte. Eso significa que puedes influir mucho más de lo que imaginas. Por ejemplo, no es lo mismo llegar con ahorros demostrables que llegar sin un euro. No es lo mismo tener estabilidad laboral que cambiar de trabajo cada pocos meses. No es lo mismo haber gestionado bien tus finanzas durante años que vivir permanentemente al límite. No puedes cambiar tu pasado una semana antes de pedir una hipoteca, pero sí puedes prepararte con meses de antelación. Y esa preparación puede marcar una diferencia enorme. Javier y Laura salen de la reunión. No les han dicho que no, pero tampoco les han dicho que sí. Ahora saben que tendrán que aportar más dinero del que esperaban.
y eso les obliga a hacerse una pregunta incómoda. ¿Firmamos ya la reserva o esperamos a tener la financiación realmente asegurada? Porque una cosa es querer comprar una casa y otra muy distinta es poder hacerlo en buenas condiciones. Aquí aparece uno de los errores más caros de todos. Hay personas que entregan miles de euros en concepto de reserva o arras antes de tener claro que el banco les concederá la hipoteca que necesitan. Lo hacen porque tienen miedo de perder la vivienda, pero ese miedo puede acabar costándoles muchísimo dinero. Y eso nos lleva al siguiente punto, uno de los más importantes de todo este vídeo. Porque antes de enamorarte de una casa, hay algo que deberías tener prácticamente resuelto. Y casi nadie habla de ello. Hay una sensación muy curiosa cuando encuentras la casa adecuada. Empiezas a llamarla nuestra, aunque todavía no sea tuya. Y precisamente por eso es muy fácil tomar decisiones precipitadas. 2 días después, la inmobiliaria vuelve a llamar. Si queréis bloquear la vivienda, habría que firmar las arras esta semana. Javier pregunta, ¿y si el banco finalmente no nos concede la hipoteca? Silencio. Después llega la respuesta. Bueno, eso ya depende del contrato. Y esa respuesta debería ponerte en alerta. Porque aquí hay una realidad incómoda. Muchas personas dedican horas a comparar el color de una cocina y apenas unos minutos a leer el contrato que puede comprometer miles de euros. Vamos a aclarar una idea importante. Cuando entregas una cantidad de dinero para reservar una vivienda, no siempre estás haciendo lo mismo. Hay distintos tipos de acuerdos. Y las consecuencias pueden ser muy diferentes. En algunos casos, si eres tú quien decide no seguir adelante, puedes perder el dinero entregado. En otros, si el vendedor es quien incumple lo pactado, las consecuencias también cambian. Por eso, antes de firmar cualquier documento, es fundamental entender exactamente qué estás firmando y en qué circunstancias podrías recuperar ese dinero. Y aquí aparece una palabra que deberías recordar. Condiciones. No firmes pensando únicamente en el precio. Piensa también en las condiciones. Porque una sola cláusula puede marcar la diferencia entre recuperar tu dinero o perder una cantidad que te ha costado años ahorrar. Ahora imagina esta situación. Has entregado 15.000 euros. Estás convencido de que el banco te concederá la hipoteca. Pero llega la respuesta. No aprueban la operación en las condiciones que esperabas. Ahora tienes un problema. Ya no estás negociando desde la calma. Estás negociando bajo presión. Porque sabes que hay mucho dinero en juego y cuando negocias con miedo sueles aceptar condiciones peores. Aquí quiero darte uno de los consejos más valiosos de todo este vídeo. Nunca permitas que la prisa negocie por ti. La prisa es una de las herramientas más rentables para quien vende y una de las más caras para quien compra. Fíjate en la diferencia. La mayoría piensa, tengo que convencer al banco para que me dé una hipoteca. Las personas que llegan mejor preparadas piensan algo completamente distinto. Voy a elegir qué banco merece financiar mi compra. Puede parecer una simple diferencia de palabras, pero cambia completamente tu actitud. Porque ya no estás suplicando, estás comparando, y eso tiene muchísimo poder. Javier y Laura deciden hacer algo que casi nadie hace. En lugar de aceptar la primera oferta, piden varias. Mismas condiciones, misma vivienda, mismo importe, pero distintos bancos. Y ocurre algo sorprendente. Las cuotas son parecidas. Sin embargo, el coste final no lo es. En una oferta les obligan a contratar varios seguros. En otra, una tarjeta. En otra, productos adicionales para mantener el tipo de interés. Y de repente entienden algo. La hipoteca más barata no siempre es la que parece más barata. Ese es probablemente el mayor error que cometemos la mayoría. Entran en una oficina, miran un único número, el tipo de interés, y toman la decisión. Pero una hipoteca es mucho más que un porcentaje. Es un conjunto de condiciones que te acompañarán durante décadas. Y algunas pueden costarte muchísimo más de lo que imaginas. En el siguiente bloque vamos a desmontar una de las mayores trampas del mercado hipotecario. Porque hay una cifra que todo el mundo compara. Y sin embargo, puede hacer que elijas la opción más cara sin darte cuenta. Y cuando entiendas la diferencia,
nunca volverás a mirar una oferta hipotecaria de la misma manera. Hay una pregunta que se hacen casi todas las personas cuando comparan una hipoteca. ¿Qué banco tiene el interés más bajo? Y parece una buena pregunta, pero no lo es, porque puedes elegir la hipoteca con el interés más bajo y acabar pagando mucho más dinero. Javier y Laura ya tienen 3 ofertas encima de la mesa. Las 2 primeras parecen prácticamente iguales. Una anuncia un tipo de interés ligeramente inferior, la otra un poco superior. Javier sonríe. Pues ya está, elegimos la primera. Laura le contesta, ¿seguro? Aquí quiero enseñarte algo que puede ahorrarte muchísimo dinero. Imagina que vas a comprar un coche. Uno cuesta 30.000 euros. El otro cuesta 29.500. Todo el mundo elegiría el segundo. Pero, ¿y si para mantener ese precio estuvieras obligado durante 30 años a contratar un seguro más caro? Y una tarjeta con comisiones. Y un seguro de vida. Y un seguro de hogar. Y además tuvieras que domiciliar todos tus ingresos. De repente ese coche ya no cuesta 29.500 euros. Cuesta bastante más. Pues con las hipotecas ocurre exactamente lo mismo. Muchos bancos ofrecen un tipo de interés más atractivo, a cambio de que contrates determinados productos con ellos. A veces puede compensar, otras veces no. El problema es que muchas personas solo miran el primer número que aparece en la oferta y dejan de hacer la pregunta realmente importante. ¿Cuánto dinero saldrá de mi bolsillo durante los próximos 30 años? No solo por la cuota, por todo. Y aquí hay otra trampa muy habitual, la cuota mensual. Porque nuestro cerebro funciona de una forma muy curiosa. Si 2 personas te ofrecen la misma casa y una te dice pagarás 890 euros al mes, mientras la otra te dice pagarás 930 euros, casi todo el mundo deja de pensar, solo ve 40 euros de diferencia. ¿Pero has calculado cuánto representan esos 40 euros durante 30 años? 40 euros al mes parecen poca cosa. 30 años ya son otra historia. Y aquí aparece una frase que deberías recordar siempre. Nunca compares hipotecas por la cuota. Compáralas por su coste total, porque la cuota es lo que ves este mes. El coste total es lo que acabará saliendo realmente de tu patrimonio. Javier decide hacer algo que nunca había hecho. Abre una hoja de cálculo. Empieza a sumar cuotas, seguros, productos vinculados, comisiones, coste de mantenimiento, y poco a poco la oferta que parecía peor empieza a parecer mucho más interesante. Porque cuando dejas de mirar únicamente el tipo de interés, empiezas a ver la fotografía completa. Y todavía hay otro error, uno que casi todos cometemos. Pensamos que la hipoteca termina cuando pagamos la cuota cada mes. Pero una vivienda cuesta mucho más que su hipoteca, muchísimo más. Y ese es el motivo por el que muchas familias llegan muy justas al final de mes. Incluso aunque el banco les haya concedido el préstamo. Porque después llegan los gastos que nadie menciona durante la visita. La comunidad, el IBI, las reparaciones, el mantenimiento, las averías, el seguro del hogar, y si la vivienda es antigua, las derramas. De repente, aquella cuota que parecía cómoda ya no es el único gasto. Javier y Laura hacen números otra vez y descubren algo que les cambia completamente la perspectiva. No estaban comprando una cuota. Estaban comprando una responsabilidad económica que iba mucho más allá del banco. Y es en ese momento cuando deciden hacerse una pregunta que casi nadie se hace antes de firmar. ¿Podríamos seguir viviendo aquí si dentro de 5 años las cosas cambian? Porque esa es probablemente la pregunta más importante de todo el proceso. Pero todavía queda una decisión que divide a familias, amigos e incluso a muchos expertos. Cada vez que alguien va a firmar una hipoteca, escucha exactamente el mismo debate. ¡Hazla fija! ¡No, mejor variable! ¡La mixta es mejor! Y lo curioso es que casi todos hablan con una seguridad absoluta. El problema es que las respuestas simples rara vez sirven para decisiones que duran 30 años. Si preguntas a 10 personas qué tipo de hipoteca elegirían, probablemente obtendrás 10 respuestas distintas. Lo curioso es que casi todas vendrán acompañadas de una frase. ¿La mejor es? No, así no funcionan las finanzas.
y mucho menos una decisión que pueda acompañarte durante 30 años. Javier y Laura salen de otro banco. Cada oficina les recomienda algo diferente. En una les dicen, con la fija dormiréis tranquilos. En otra, la variable suele salir mejor a largo plazo. En otra, la mixta es el equilibrio perfecto. Los dos llegan al coche completamente confundidos. ¿Cómo es posible que todos parezcan tan convencidos y todos digan algo distinto? La respuesta es muy sencilla, porque están intentando responder una pregunta equivocada. No existe una hipoteca perfecta, existe una hipoteca adecuada para una persona concreta, en un momento concreto de su vida. Imagina ahora 3 personas. La primera vive al límite. Cada euro cuenta. Si la cuota subiera 100 euros al mes, tendría problemas para llegar a final de mes. ¿Qué valor tiene para esa persona saber exactamente cuánto pagará dentro de 10 o 20 años? Muchísimo, porque compra tranquilidad. Ahora imagina otra situación. Una pareja con ingresos muy estables, mucho ahorro, capacidad para asumir variaciones en la cuota y con la intención de amortizar parte de la hipoteca dentro de unos años. Quizás sus prioridades sean distintas. Y ahora imaginemos un tercer caso. Una persona que sabe que probablemente venderá la vivienda dentro de unos años. Su decisión puede ser completamente diferente a la de alguien que piensa vivir allí hasta jubilarse. ¿Ves el problema? La mayoría pregunta, ¿qué hipoteca es mejor? Cuando debería preguntar, ¿qué riesgos puedo asumir yo? Porque elegir una hipoteca no consiste en adivinar el futuro, consiste en conocerte a ti. Hay personas que pagan un poco más y duermen tranquilas durante 30 años. Hay otras que prefieren asumir más incertidumbre a cambio de intentar reducir el coste financiero si las circunstancias les favorecen. Ninguna decisión es automáticamente correcta. Lo importante es entender qué estás aceptando y por qué. Y aquí quiero decirte algo que me parece mucho más importante que cualquier comparación entre fija y variable. Nadie sabe cómo estarán los tipos de interés dentro de 15 o 20 años. Nadie, ni el banco, ni el economista que ves en la tele, ni el creador de contenido que habla con una seguridad absoluta. Si alguien te promete saberlo, desconfía. Las mejores decisiones financieras rara vez se toman intentando adivinar el futuro. Se toman construyendo un margen de seguridad. Porque el verdadero enemigo de una hipoteca no es pagar un poco más, es quedarte sin capacidad para pagarla. Javier y Laura dejan de buscar la opción perfecta. Empiezan a buscar la opción que les permitirá seguir durmiendo tranquilos, aunque la vida cambie. Y curiosamente, en ese momento toman una decisión mucho más racional. Pero cuando creen que ya está todo decidido, aparece una última sorpresa. El banco les dice algo que no esperaban. Podemos prestaros más dinero del que habéis solicitado. Los dos se miran. Durante unos segundos, su casa soñada parece acercarse un poco más. La cocina mejor, un coche nuevo, unas vacaciones, más margen para amueblarlo todo. Suena muy tentador, muchísimo, pero esa propuesta esconde una de las preguntas más peligrosas de todo este proceso. ¿Que un banco esté dispuesto a prestarte más dinero significa que deberías aceptarlo? Por fin tienen una buena noticia. La operación ha sido aprobada. Respiran, se abrazan y entonces el gestor añade una última frase. En realidad, podríamos concederos algo más de financiación si lo necesitáis. Los dos se quedan en silencio, porque de repente empiezan a imaginar todo lo que podrían hacer con ese dinero. Una cocina mejor, un coche nuevo, los muebles, la piscina que siempre habían querido, jardín, reforma. Total, son solo unos euros más al mes. Y aquí aparecen los errores más caros que puede cometer una familia. Confundir lo que el banco está dispuesto a prestarte con lo que realmente deberías pedir. No es lo mismo ni de lejos. Imagina que mañana tu banco te llama y te dice: Pepe, hemos revisado tu perfil y estamos encantados de ofrecerte un préstamo de 40.000 euros. Déjame hacerte una pregunta. ¿Eres automáticamente 40.000 euros más rico? Claro que no. Eres 40.000 euros más endeudado. Y con las hipotecas ocurre exactamente igual. Hay una frase que quiero que recuerdes toda la vida. El banco calcula cuánto puedes pagar. Tú debes calcular cómo quieres vivir.
Son dos preguntas completamente distintas. Porque el banco trabaja con modelos matemáticos. Tú vas a vivir allí. El banco no sabe si dentro de 4 años quieres tener un hijo, si uno de los dos decide emprender, si tendrás que cuidar de tus padres, si querrás cambiar de trabajo, si aparecerá una enfermedad, o si simplemente querrás vivir con menos estrés. Y aquí aparece una palabra que casi nunca sale en los vídeos de finanzas. Margen. El margen financiero. Alguna vez hemos hablado de esto. Ese espacio que queda entre lo que ganas y lo que realmente necesitas gastar. Ese margen es el que te permite dormir tranquilo. Cambiar de trabajo, invertir, viajar, ayudar a un familiar, superar un imprevisto, respirar. Muchas familias no tienen problema porque ganen poco. Los tienen porque cada euro que entra ya tiene un destino. Y cuando desaparece el margen, empieza la ansiedad. Nuestro amigo Javier abre una hoja de cálculo. Hace una simulación. Si aceptan el importe mayor, su cuota aumenta. No muchísimo, pero sí lo suficiente para que sumando todos los gastos de la vivienda empiecen a vivir mucho más ajustados. Entonces Laura dice una frase que cambia completamente la conversación. ¿Y si compramos una casa un poco más sencilla pero vivimos mucho más tranquilos? Silencio. Porque esa posibilidad nunca la habían considerado. Vivimos en una sociedad donde casi todo el mundo intenta comprar la casa más grande que puede permitirse. Muy poca gente intenta comprar la casa que le permita construir una vida mejor. Y esas dos cosas no siempre coinciden. Porque la verdadera libertad no consiste en tener la cocina más grande del barrio. Consiste en que una avería del coche no destroce tu economía. En poder decir que no a un trabajo que odias. En poder invertir todos los meses. En llegar a final de mes sin mirar la cuenta cada 2 días. Eso también se compra cuando eliges una vivienda, aunque casi nadie lo vea. Javier y Laura toman una decisión. No comprarán la casa más cara que el banco está dispuesto a financiar. Comprarán la casa que les permita seguir teniendo margen. Y curiosamente, años después, reconocerán que esa fue una de las mejores decisiones de toda su vida. No porque la casa fuera mejor, sino porque nunca se sintieron esclavos de ella. Pero cuando creen que todo está resuelto, aparece la última gran pregunta. Una pregunta que divide incluso a personas con mucha experiencia. Cada vez que alguien consigue ahorrar algo de dinero, escucha el mismo consejo. Amortiza la hipoteca cuanto antes. Y al mismo tiempo, escucha exactamente el contrario. No amortices nunca, invierte ese dinero. Las dos opiniones suenan convincentes. Las dos parecen tener sentido. Pero, ¿y si ninguna fuera correcta para todo el mundo? 12.000 euros. Un bonus de la empresa. Una herencia. Años de ahorro. Da igual de dónde venga. Lo importante es que por primera vez desde que firmó la hipoteca tiene dinero suficiente para hacer algo importante. Y esa misma tarde recibe 2 consejos. Su padre le dice: quita deuda, cuanto antes termines la hipoteca mejor. Un compañero de trabajo le dice justo lo contrario: ni se te ocurra amortizar. Javi, invierte ese dinero. 2 personas, 2 consejos completamente opuestos. Y las 2 convencidas de tener razón. Si buscas esta pregunta en internet, encontrarás miles de respuestas. Y muchas de ellas empiezan con un rotundo siempre hay que. Desconfía. Las finanzas personales tienen 2 palabras que mucha gente olvida. Realmente es una. Personales. Vamos a imaginar 2 personas. Las 2 tienen exactamente los mismos 12.000 euros. La primera tiene una hipoteca con un tipo de interés muy bajo. Además, invierte todos los meses desde hace años. Tiene un fondo de emergencia. Y sabe mantener la calma cuando los mercados caen. La segunda no tiene ahorros, vive con el dinero justo. Dormiría mucho mejor debiendo menos dinero al banco. ¿De verdad crees que la mejor decisión tiene que ser la misma para los 2? Probablemente no. Porque la respuesta no depende solo de las matemáticas. También depende de la tranquilidad, del riesgo y sobre todo de la situación de cada familia. Eso sí, hay una pregunta que deberías hacerte siempre. ¿Qué estoy intentando conseguir con este dinero? Reducir deuda, dormir más tranquilo, construir patrimonio a largo plazo, tener liquidez por si ocurre un imprevisto.
porque si no sabes cuál es tu objetivo, es imposible elegir bien. Aquí mucha gente cae en otra trampa. Creer que amortizar una hipoteca significa perder ese dinero. No, lo estás utilizando para reducir una deuda, y eso tiene un valor. Del mismo modo, invertir tampoco garantiza un resultado concreto. Invertir implica asumir un riesgo con la expectativa de obtener una rentabilidad en el futuro. Vamos, las dos opciones tienen ventajas, pero las dos opciones tienen inconvenientes. Javier hace algo muy inteligente. En lugar de preguntar ¿qué harías tú?, pregunta ¿qué tendría que pasar para que una opción fuera mejor que la otra? Y esa pregunta cambia completamente la conversación, porque ya no busca una respuesta universal, busca entender el razonamiento. Con el paso de los años, Javier descubre algo que nadie le explicó cuando firmó la hipoteca. La decisión importante nunca fue elegir un banco, ni un tipo de interés, ni siquiera una vivienda. La decisión importante fue construir una situación financiera que le permitiera elegir. Cuando tienes margen, puedes amortizar, invertir, ahorrar, puedes esperar. Cuando no tienes margen, solo puedes reaccionar. Y quizá esa sea la mayor diferencia entre una persona que controla su dinero y una persona que vive pendiente de él. No es cuánto gana, es cuántas opciones tiene. Después de 30 minutos hablando de hipotecas, prácticamente, puede parecer extraño terminar hablando de libertad. Pero en realidad, siempre hemos estado hablando de eso. Porque una hipoteca no debería convertirse en una cadena. Debería ser una herramienta. Una herramienta para construir una vida, no para condicionarla. Javier y Laura firman. Salen del notario. Incluso se hacen un selfie con las llaves. Sonríen, pero esta vez no sonríen porque hayan comprado una casa. Sonríen porque saben exactamente qué acaban de firmar. Y esa diferencia vale muchísimo dinero. Si dentro de poco vas a comprar una vivienda, no te obsesiones con encontrar la casa perfecta. Primero aprende a tomar buenas decisiones, porque la vivienda cambiará con los años. El coche cambiará, los muebles cambiarán, incluso tu situación personal puede cambiar. Pero las decisiones financieras que tomes hoy pueden acompañarte durante décadas. Y hay una idea que me gustaría que recordaras cuando cierres ese vídeo. La mejor hipoteca no es la que presume de interés más bajo. Es la que te permite seguir construyendo la vida que quieres sin que el dinero se convierta en una preocupación constante. Si este vídeo ha conseguido que veas una hipoteca de forma diferente, compártelo con esa persona que está pensando en comprar una vivienda. Puede que le ahorres mucho más dinero del que imaginas. Y si quieres seguir aprendiendo a tomar mejores decisiones con tu dinero, nos vemos en el siguiente vídeo. Porque en Dinero desde Cero no hablamos de hacerse rico, hablamos de evitar errores que pueden costarte una fortuna.